La sorprendente verdad sobre ser una abadesa no es romántica. Empieza con una llave oxidada y un libro de cuentas manchado, y termina con un suspiro que nadie anota en los registros de la ciudad. Si esperabas gloria, te equivocas de oficio. Yo no elegí este apellido. Me lo pusieron porque necesitaban un rostro que maquillara la podredumbre. Me llamaron abadesa en broma, en código y en contrato social, la encargada de mantener el lugar en orden, la guardiana de las cuentas y de las vergüenzas de hombres que rezan por la mañana y pagan por la noche. Capítulo 1. La peor promoción. No hay ceremonias para descender al puesto de administradora de estas cosas. No firmé ningún juramento, no hubo antorchas ni himnos. Solo recuerdo la noche que la vieja abadesa me entregó una llave y me empujó hacia la habitación donde guardaba el libro de cuentas. Tenía las manos temblando y la voz como una hoja seca. Todo lo que veas aquí, cierra los ojos cuando te duela y abre los bolsillos cuando te convenga. Así me ascendieron, no por mérito, sino por supervivencia. No era la más astuta ni la más bella. Era quien aún respiraba cuando las demás ya no podían sostener el peso de las deudas. El puesto te despoja de ser objeto de deseo para convertirte en administradora de miserias. Dejas de ser mirada con deseo y te conviertes en un ojo. Vigilas camas, cuentas, enfermedades, clientes, confesiones y amenazas. Aprendes a leer la cara de un noble antes que su boca. La mano que acaricia puede ser la misma que firma una multa o una orden. La primera noche que cerré la puerta, supe que la llave me pesaría más que cualquier corona. Si quieres escuchar la parte más oscura, quédate. Esto se pone peor. Capítulo 2. SOC, el barrio. El barrio se llama SOC en voz baja y en gritos en las noches sin luna. En los mapas oficiales aparece como distrito de diversiones y en los sermones como perdición cercana. Para nosotros es hogar, mercado y prisión. Las calles tienen nombres distintos según quien las camine. Los curas las dicen atajos al pecado. Los funcionarios las llaman vías de recaudación. Los clientes las evitan si pueden y las buscan cuando no pueden resistir. Todo el barrio vive en ese desorden hipócrita, donde la iglesia reclama la moral y los que visten mitras pagan por no perder la suya. La fachada del lugar que administro está pensada para confundir. Gente decente pasea frente a una cortina bordada y cruza la mirada con otros que no preguntan por qué. Por fuera, jarras de cerveza pulcras, velas perfumadas, tapices que esconden el olor del sudor y la desesperanza. Por dentro, una maquinaria, planillas, préstamos, salarios, deudas, llaves que se pierden y promesas que se rompen. El obispo de la ciudad visita para bendecir la ampliación del hospital y sale por la puerta trasera con el mismo paso que cualquiera que ha pagado por silencio. No critico la fe, critico la manera en que algunos la usan como felpudo mientras pisotean la dignidad ajena. Y si creías que la apariencia era lo más perverso, espera al capítulo 4. Capítulo 3. Reclutar a tus hermanas. Reclutar no suena elegante, lo sé. En los libros dicen captación o abastecimiento. Aquí lo llamamos por su nombre, sobrevivencia económica. Las chicas llegan de distintas rutas y con distintas promesas rotas. Viudas que perdieron al marido en una peste que nadie declaró. Campesinas que vendieron su cosecha y aún así quedaron en deuda. Muchachas engañadas por oportunidades de trabajo en la ciudad. Y también las que vinieron buscando otra vida y se encontraron con contratos escritos en tinta negra y condiciones de hierro. Algunas llegan voluntariamente, otras empujadas por la necesidad. Pocas vienen por curiosidad. El mecanismo de endeudamiento es simple y monstruoso. Un préstamo para ropa, para traslado, para una cama limpia. Un pago inicial que parece misericordia y que con el tiempo se vuelve cadena. Las deudas se multiplican con gastos de conservación, medicinas, remedios, alojamiento y comisiones que cobran empleados y funcionarios. Es una contabilidad que siempre da a favor de quien ya tiene la llave. Te digo esto no para juzgar a las que cayeron, sino para que entiendas cómo la ciudad construye su mercado. Las reclutas tienen nombres que yo anoto en el libro como números y como promesas. Nadie allí viene con una armadura. Todas llevan en el pecho la misma colección de pequeñas vergüenzas públicas que la ciudad colecciona en secreto.
Mi trabajo es convertir esa colección en flujo, entradas y salidas, turnos, buenas noches con la sonrisa vendida y el bolsillo apretado. La culpa, en este oficio, tiene muchas dueñas, pero pocas de ellas duermen en la casa. Capítulo 4. Subastas de vírgenes, el mercado más cruel. No puedo ni debo adornar esto. Hablar de subastas de vírgenes suena a leyenda, pero es una práctica que existió en sombras y funciona como punta del iceberg de una economía que se alimenta de la mercancía más preciada, la ilusión de pureza. Hay quien confunde el término con un exotismo barroco. Yo te lo explico con la frialdad de quien contó monedas. Se ofrece a la ciudad la promesa de una primera vez, se codifica en contrato y se comercializa como espectáculo y como garantía de estatus. Los nobles pagan por el privilegio, los mercaderes lo compran por ostentación, y algunos oficiales lo aceptan como reaseguro de sus nombres. Todo esto, claro, con la complicidad de quienes deben proteger la moral pública. Las subastas se celebran en habitaciones decoradas para mitigar el horror, con velas y sedas que sirven de telón. La mercancía humana es tratada como un objeto sagrado, envuelto en eufemismos, para que la ciudad pueda seguir creyendo que mantiene la virtud. No romantices esto. Las que participan no lo hacen porque es una opción libre en sentido pleno. Lo hacen porque la opción alternativa es hambre, violencia o muerte. El precio que se paga en dinero no compensa el precio que se deja sobre la carne y la memoria. Si alguna vez te creíste superior por no mirar, recuerda que hay quien compra la mirada para lavar su culpa. Capítulo 5. Medicina y enfermedades. Improvisación letal. En una ciudad donde la peste no es noticia sino rutina, la sanidad consiste en remedios con nombres prestados y prácticas que combinan tradición con improvisación. Si una mujer se enferma, se la aísla en una habitación con sábanas limpias y sueños rotos. El boticario del barrio tiene manos de milagro dudoso, ungüentos que calman, pócimas que escurren el dinero y oraciones que sirven de expediente. La medicina no cura la raíz social de la enfermedad, solo administra la crisis para que la maquinaria siga funcionando. La higiene oficial es un teatro, balsas de agua tibia que se anuncian como prevención, camas cambiadas por turnos y un protocolo que falla cuando falta la plata. Las enfermedades se esconden como vergüenzas y se vuelven moneda de intercambio. Algunas veces, un brote obliga a la ciudad a reconocer su vulnerabilidad. Otras se tapa con un sermón y la quema de algunos nombres en la plaza para calmar la ira pública. No voy a darte detalles gráficos. No es necesidad de pudor, es táctica. La violencia de la enfermedad no necesita ser explicada con crudeza para que su impacto sea entendible. Lo que importa es que cada infección pone en riesgo no solo vidas, sino el negocio. Menos cuerpos disponibles, menos clientes dispuestos, menos secretismo pagado. Así, la salud de las chicas es, paradójicamente, una cuenta en el libro que se debe equilibrar. Capítulo 7. Lujo por fuera, podredumbre por dentro. La imagen vende. Por eso invertimos en cortinas, en pisos pulidos, en la música que sugiere ternura, donde solo habita compra y consumo. El cliente entra y recibe una pintura, velas, perfumes, platos tibios, pero detrás de las paredes hay contratos rotos, lloros que no se oyen, camas que reciben cuerpos que ya no pueden fingir alegría.
El contraste es deliberado. La ciudad no quiere ver el interior, quiere mostrar una cara que le permita seguir creyendo en el orden. A veces me preguntan por qué no cierro el lugar. Podría hacerlo, quizás si hubiera una alternativa real para las mujeres que aquí viven, pero cerrar significaría arrojar a la calle a quienes de alguna manera dependen de este trabajo para sobrevivir. Ser abadesa es elegir entre males, permitir que sigan aquí con cierta protección o dejarlas expuestas a peores violencias. No es heroísmo, es cálculo frío. Muchos dicen que es complicidad, yo digo que a veces la supervivencia se presenta en trajes con bolsillos de sangre. Y si pensabas que controlar a los poderosos bastaba para ser intocable, aguarda al siguiente capítulo. Capítulo 8. Manipular poderosos. Con el tiempo, aprendes a negociar con el poder como quien trata con fuego. Se le ofrece a un obispo una habitación discreta por un precio que no figura en los libros. A cambio, la diócesis cierra los ojos a nuestras licencias y hasta nos vende la inscripción de bienes. Se le hace saber a un comerciante que tenemos algo que hará su nombre famoso en la ciudad o que lo hundirá. Con eso basta para que firme un cheque o deje de molestar. Hay una espiral de dependencia. Ellos necesitan el lugar para conservar sus pecados privados. Nosotros necesitamos su silencio para mantener la puerta abierta. No es venganza ni justicia poética lo que nos mueve, es supervivencia. La información es crédito. A veces la entrego, otras la retengo. Con los poderosos hay que tener cintura y memoria, recordar qué se debe y qué está en préstamo. Si me sorprendes en la ciudad, es probable que hayas visto pasar hombres que rezan con una mano y que con la otra aprietan la cuenta que nos asegura el silencio de media plaza. No es que la Iglesia sea culpable per se, es que algunas de sus autoridades usan la autoridad como paraguas para mojar a los demás. Capítulo 9. El banquillo y la humillación pública. Cuando la máquina falla, o cuando a alguien le conviene un sacrificio, se organiza la expiación pública. La figura de la abadesa se convierte en blanco perfecto, cabeza visible de un pecado que la ciudad necesita castigar para aparecer limpia. Sube al banquillo, es arrastrada por las calles y la multitud grita. No describiré la suciedad ni el olor para no convertir la humillación en espectáculo. Describiré el efecto. La dignidad es despegada de la persona, como quien arranca un emblema. Y lo que queda al final es la función vacía que la ciudad necesitaba borrar. El ritual del castigo sirve a dos fines. Primero, aplacar la ira de la población con un chivo expiatorio. Segundo, reconfigurar la moral pública. Una cabeza cae y la ilusión de orden se restablece. Yo conocí esa caída con una mezcla de incredulidad y fatiga. Vi cómo los que me usaron como paraguas me arrojaron al fuego cuando ya no les convenía. Nada sorprendente. El sistema siempre protege a quienes tienen más que perder. La abadesa es desechable, porque su trabajo consiste en sostener las fisuras de la ciudad con su cuerpo y su silencio. Capítulo 10. Final. Muerte, olvido y lo que queda. No todos los finales son trágicos, pero la mayoría terminan en pequeñas muertes cotidianas. La pérdida de identidad, la erosión de recuerdos, la muerte literal o la emigración a otras ciudades donde nadie pregunta por tu pasado. En mi caso, el final fue un suspiro que nadie registró. La ciudad siguió su curso. Nuevas cortinas, nuevas cuentas, nuevos rostros. La memoria colectiva hace lo que debe para sostener el confort de los que permanecen. Olvida. La sorpresa, si es que existe una, no es que la abadesa, como me llamaban por ironía, termine mal. La sorpresa, la verdad sorprendente, es que a pesar de todo el poder que creemos tener al manipular secretos y sobornar a jueces, la abadesa es reemplazable. No hay estandarte que preserve la vida de quien se encargó de vender silencios. El saber que manejas nombres y cuentas no te inmuniza contra la traición de quienes te contrataron para ser su contenedor de pecado. La ciudad siempre encuentra un modo de reciclar la culpa, solo que ahora se lo vende a otros. Reflexión final. Sobreviviente, verdugo y guardiana de secretos. ¿Qué soy yo en todo esto? A veces pienso que soy tres figuras en una. La superviviente que aceptó las reglas para no morir, la verdugo que tuvo que hacer cálculos fríos para mantener el negocio y la guardiana de secretos que la ciudad necesita mantener cerrados. Ninguna es una figura noble, ninguna es heroína. Soy humana, con costuras mal cosidas, y sin embargo, desde mi campo de visión, la lección es contundente. Los sistemas que permiten la explotación se sostienen por complicidades cruzadas. No basta con señalar a los explotadores,
Hay que mirar la red que los sostiene. Autoridades que se benefician, vecinos que se hacen de la vista gorda, un mercado que convierte la carencia en producto y leyes que, cuando existen, favorecen a quien tiene dinero para pagar. La ciudad sigue andando porque proyecta sus problemas afuera. Si se castiga a la abadesa, todo queda limpio. Si se cierra un burdel, otros tantos aparecerán bajo otras máscaras. La verdadera reforma requeriría romper contratos sociales muy caros, redistribuir recursos, proteger a las pobres, desmantelar redes de clientelismo y, lo más difícil, lograr que quien tiene poder lo use para proteger, no para parasitar. No te voy a dar lecturas moralizantes. Tampoco pido tu lástima. Lo que propongo es que mi historia sirva como espejo. ¿Qué mecanismos de nuestra vida cotidiana permitimos para seguir cómodos? ¿Qué silencios compramos con nuestras pequeñas seguridades? La sorpresiva verdad es que detrás de la etiqueta de abadesa hay una economía, y detrás de esa economía hay una ciudad que prefiere conservar su imagen a pagar el costo real del cambio. Cierre y llamada. Si esta historia te incomodó, está funcionando. Es para que te muevas un poco, para que la idea de que todo está bien se agite. Déjame tu confesión o reacción abajo. Dime si podrías sobrevivir un día en este puesto, o si crees que cerrar iluminarías o incendiarías la casa. Y si quieres escuchar más historias que la historia oficial prefiere silenciar, suscríbete. Mis hermosos degenerados. La ciudad necesita que alguien cuente la verdad. Al menos yo la conté. Y me tocó pagar el precio. ¿Sobrevivirías tú un solo día como abadesa